Gracias por haber venido a nuestra casa, bienvenido y bueno, nos involucramos en los temas de la agenda de la clase trabajadora. No, gracias a ustedes por la invitación y siempre la posibilidad que significa poder hablar de temas que por lo menos a nosotros nos involucran, nos interesan y nos preocupan permanentemente. ¿Qué se está viviendo cuando hablamos de flexibilización laboral y de salvaguardar los derechos de los trabajadores? Vivimos un momento que nosotros lo vemos complicado, los trabajadores lo vemos complicado, porque el gobierno ha cumplido un año prácticamente de gestión y en ese año ha desarrollado una política muy clara que ha tenido como objetivo central favorecer a los sectores que concentran y centralizan riqueza, no tanto a los que menos tienen. Llegamos al final de este primer periodo donde el gobierno comienza a hablar de la necesidad de que hay que transformar las convenciones colectivas de trabajo, que hay que reformar y flexibilizar precisamente, y lo comienza haciendo con los petroleros cuando toma la decisión de hacer una reforma que es de carácter parcial, pero que significa en la práctica que, bueno, los petroleros antes en el pozo trabajaban hasta que el viento llegaba a 35 kilómetros por hora, cuando superaba esa dimensión no se trabajaba más. Ahora la idea es que se siga trabajando. Antes el traslado de los petroleros desde la ciudad al pozo de perforación, etcétera, era un pago que se le hacía por parte de la empresa. Ahora eso no se va a pagar más. Si antes había un ejemplo hipotético, 20 trabajadores se necesitaban para un pozo de petróleo, ahora lo quieren resolver con 10, con 12. Es decir, estamos en un proceso en donde la idea es achicar, flexibilizar y sobre todo poner en el centro de la ecuación, en el debate entre trabajo y capital, la productividad. Y eso significa que no va a tener fortaleza el convenio por actividad, sino el convenio por empresa. Esto ya lo vivimos en la década del 90 y fue un verdadero desastre. ¿Cómo ves la ley de emergencia? Argentina tiene un problema de la pobreza, es una pobreza estructural. Aquí si no se genera trabajo genuino, en serio, no hay posibilidad de salir de esta pobreza que se ha instalado y que forma parte ya de nuestra Argentina. El gobierno se empecina con abrir las fronteras, con abrir las puertas para que vengan los capitales a invertir y de esta manera supuestamente va a haber genuino trabajo y por lo tanto vamos a salir de la desocupación. Mientras tanto se destruye nuestra industria nacional y las fábricas se vacían. Bueno, eso es lo que está pasando y por otro lado no viene ningún capital a invertir, porque el que viene a invertir en realidad viene, como se dice vulgarmente, entre comillas, hacer la América, que es lo que pretende, ganar en poco tiempo, llevarse la riqueza, nuestros recursos naturales y de esa manera quitarnos a nosotros, como viene sucediendo permanentemente en el ámbito de la energía, por ejemplo. A ver, un ejemplo. De la década del 90 al 2016, de Argentina se llevaron 6.000 millones de barriles de petróleo y un equivalente igual en gas. Eso significa 240.000 millones de dólares, haciendo un promedio bajo en dólares del barril de petróleo. Bueno, esto es lo que hacen los capitales cuando vienen a invertir. Quieren llevarse todo lo que pueden. Para eso necesitan, para que tenga competencia internacional, abaratar el costo laboral. En esta práctica está el gobierno y por eso reducir la pobreza es generar trabajo. No se genera trabajo, no hay inversiones y por lo tanto la pobreza, la precarización, el trabajo en negro, la indigencia, en lugar de bajar, crece. ¿Por qué? Porque no hay políticas concretas. Entonces se inventan las políticas sociales, con lo cual se termina también haciendo clientelismo. Y esta es una realidad concreta, que se hace clientelismo con los pobres porque no pueden acceder a un trabajo digno para poder aspirar a una vida digna. ¿Qué lectura haces respecto de la acción y reacción de quienes pertenecen a la clase que representa a los trabajadores, los gremios? ¿Qué lectura haces de cómo actúa la CGT, la CTA, quienes son los dirigentes que deben proteger nuestros derechos? Está claro que no todos hacemos el mismo balance de la situación y tenemos la misma mirada sobre esa situación. Y de hecho, eso ha sido un impedimento real y concreto para poder llevar adelante la ejecución de un paro nacional en unidad de acción con todas las organizaciones que conforman, componen y representan al movimiento obrero. Y esto es de alguna forma lamentable porque si bien hay un proceso permanente durante todo este año
ante este gobierno que ha tenido determinadas políticas en donde se impuso la devaluación, el proceso inflacionario, el achicamiento del mercado interno, la suba de precios permanentemente, los tarifazos, etcétera, etcétera. No tuvimos una respuesta nada más que de carácter parcial, sectorial, que atraviesa el país, pero que no es suficiente, que no alcanza, porque el gobierno es como que hace oídos sordos de esa situación. Y también el gobierno trata de cooptar, de dividir, de arreglar con un sector y con otro no. Por ejemplo, diálogo con el movimiento obrero. Solamente lo hace con la CGT, no invita a la CTA, a ninguna de las dos, con lo cual, digamos, el gobierno demuestra que cree en el unicato sindical. No es cierto que el gobierno está por más democracia, por más libertad. No es así, porque el gobierno no invita a todo el mundo. La Iglesia, cuando nos invitó a todas las centrales sindicales, por ejemplo. Cuando uno participa en la OIT, que es tripartito, participan todas las representaciones del movimiento obrero. Bueno, el gobierno a nivel nacional solo invita a la CGT y con esto, digamos, demuestra cuál es su intencionalidad política. Y por otro lado, nosotros tenemos un problema al interior nuestro que es el desarrollo de la unidad de acción, es decir, converger en una acción única por intereses que son comunes, aumento de emergencia para los jubilados, un salario mínimo vital y móvil que sea capaz de poder resolver la canasta básica de alimentos para una familia tipo que está en el orden de los 21 o 22 mil pesos. O la situación que se genera absolutamente discriminatoria con el impuesto a la ganancia, donde ya hay 2 millones de trabajadores, pero si lo multiplico por la composición de la familia, estamos entre 6 y 8 millones de personas que están afectados. Entonces, esto que el gobierno incluso se comprometió a cambiar, a modificar, a transformar, no lo está cumpliendo y además de no estar cumpliéndolo, hoy dice que se equivocó y que hay que seguir por este camino. Bueno, este camino sabemos dónde nos lleva. Nos lleva a empobrecernos, nos lleva obviamente a no tener perspectiva para la salud, para la educación, para la vejez, para la niñez. Necesitamos cambios. Esos cambios, si no se pueden resolver en el marco de un diálogo que no existe, que es parcial, insustituiblemente tenemos que transitar el conflicto. Y el conflicto no se puede transitar de cualquier manera, hay que hacerlo en unidad. Cuando hablamos de las convenciones colectivas, un derecho que se vivió con el gobierno anterior, con Néstor y con Cristina, y que hoy parece cercenarse. Los convenios colectivos de trabajo son herramienta insustituible en la relación de los trabajadores con sus patrones. De hecho, estos deberían discutirse toda vez que sea necesario, no solamente cuando esté interesado el patrón, o no solamente como en este caso donde está interesado el gobierno, y sobre todo para achicar derechos. Recordemos que en la década del 90, para poder vender las empresas públicas, entregarlas, rematarlas, regalarlas como sucedió, se hicieron 3 cosas. Achicar precisamente personal. Para achicar personal tuvo que haber despidos. Y al mismo tiempo acordar convenciones colectivas a la baja. Condición que era básica para que un capital, sobre todo de bandera extranjera, se hiciera cargo de una empresa pública local. La otra condición fue elevar los precios de las tarifas de los servicios públicos, que dejaron de ser servicios públicos para convertirse en una mercancía que el que no paga no puede acceder. Despido de personal, achicamiento de los derechos laborales y aumento de la tarifa, todo eso significaba un objetivo para que el capital privado se hiciera cargo y no fuera como no ha ido hasta ahora, ¿no? Muy mal, con crisis permanentemente y sin resolución de la problemática que tenemos que tener resuelta los argentinos. Mientras esto sucede con nosotros, a la mega minería no se le cobra ningún tipo de contribución, impuesto a la renta, porque se están llevando nuestra riqueza. Lo mismo pasa con el tema del petróleo. Estamos pagando el barril de petróleo a un precio que no se reconoce ni siquiera en el mercado internacional. Entonces, las convenciones colectivas de trabajo son altamente significativas e importantes y se pueden discutir, pero siempre también hay que partir que tiene que haber igualdad de condiciones. Y no es sencillo cuando del otro lado está el establishment, el poder económico e inclusive un poder político que hoy colabora y ayuda a esos sectores, a los que más tienen.